Estamos en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja. En este programa nos gusta también todas las semanas abrir un espacio para conocer un poquito más del patrimonio de nuestra tierra, un poquito más del patrimonio de La Rioja, el patrimonio cultural, el patrimonio artístico, el patrimonio paisajístico, arquitectónico, y hoy también vamos a hablar del patrimonio periodístico. Hola Isaac, ¿qué tal? Muy buena, Silvia, ¿cómo estamos? Bienvenido. Bien hallado. Bueno, y has venido acompañado también para hablar de este patrimonio periodístico. Estoy encantada de que hablemos desde luego de este tema. A ver, yo ya os dije que este año yo traía cosas raras, cosas emocionantes, cosas divertidas. Hemos hablado de música, hemos hablado de teatro. Bueno, pues es que un patrimonio muy importante para todos nosotros es el periodístico, ¿no? Además, sobre todo para vosotras y vosotros, los profesionales, vamos, es algo que seguro que estáis ahí deseando, ¿no? Estoy encantada de que hablemos de patrimonio siempre, y en este caso patrimonio periodístico. ¿Y a quién has traído de invitada hoy? Bueno, pues he traído a una supercrack. Yo solamente me rodeo de supercracks. Eso está bien, ¿no? Y en este caso traigo a la doctora en Historia, Penélope. Muy buenas. Buenas, Isaac. Y que, bueno, ella ha estudiado durante muchos años lo que es la prensa histórica en La Rioja, y además parte de su tesis doctoral ha ido por ahí, ha dado unas cuantas conferencias, y para mi suerte y para su desgracia, este jueves tenemos en el Ateneo una charla súper interesante que va a ofrecer ella, y se dejó engañar. Entonces dije, bueno, pues es que tener a una persona como Penélope, que conoce tan bien el ámbito periodístico histórico, y no aprovecharlo es estúpido, es ridículo. Pues vamos a sacarle partido desde luego a la visita de Penélope a 7 Magazine. Patrimonio periodístico, ¿por dónde empezamos? Pues a ver, pues se puede empezar prácticamente pues desde los inicios de la prensa, ¿no? Quiero decir, de la prensa a la hora de imprimir, ¿no? O sea, los propios pasquines en sí, en ciertas formas, ya revelan noticias, pero aquí nos vamos a centrar realmente en lo que sería el primer tercio del siglo XX en La Rioja. Y también en España, ¿no? En este caso pues va a ser un recorrido por la Primera Guerra Mundial. Nosotros fuimos un país neutral, pero esto no quiere decir que no hubiera opinión, ¿no? Y además muchas veces muy contrastadas y muy peleadas, ¿no? Entonces me gustaría hacer un recorrido por cómo se vio esa Primera Guerra Mundial, pues a través de un diario riojano, de La Rioja, que además era prácticamente el que tenía extensión en toda la región. Después me gustaría trabajar también pues con el Semanario de España, Semanario de la Vida Nacional, que fue una publicación además en la que trabajaron pues Ortega y Gasset, bueno, de hecho el director era Ortega y Gasset, Unamuno, Luis Araquistain, etcétera, etcétera. O sea, mucha gente de la generación del 98, pero que sobre todo llama la atención por las imágenes, por Bagaría, que es un ilustrador estupendo, además, digamos que muy descriptivo, con muy pocas líneas, y que nos va a dar, pues en cierta forma, las claves de cómo se fue viendo esa guerra, ¿no? A través de esa revista. Y luego también de otro semanario, que en este caso duró muy poquito, que se titula o se llama Los Aliados, y que pues dura muy poco, porque si empieza en junio del 18 y es patrocinada en este caso por el Foreign Office inglés, pues nos vamos a encontrar con que en noviembre del 18 es cuando se firma el armisticio. Dura muy poco, pero también es muy descriptiva. Entonces sí que me gustaría hacer un análisis a través de diferentes tipos de prensa, pero por supuesto también metiendo la prensa riojana. Bueno, pues ahí estaba el papel, desde luego, que jugó en estos escritos, en estos momentos también, en esa parte tan importante de la historia, en el que decías, España fue un país neutral, pero bueno, también tuvo mucho que decir en este caso. El jueves es la fecha en la que va a estar la ponencia de Penélope en el Ateneo. Entiendo que parte de esta ponencia vas a hablar de ello, pero sí que me gustaría, Isaac, que guiáramos un poquito, ¿no?, en relación a lo que ha dicho Penélope. Penélope lo ha hilado muy bien, ¿no? Porque que demos una conferencia sobre prensa, centrándonos además en la Primera Gran Guerra, ahora que parece que la cosa se va a poner
tensa para toda Europa y para todo el mundo, no es tampoco una cuestión baladí, ¿sabes? No damos puntadas sin hilo. Al final esto se ha venido mascando durante mucho tiempo, al igual que la Primera Guerra Mundial. Para hablar de la Primera Guerra Mundial nos tenemos que remontar al siglo XIX. Como bien ha comentado Penélope, lógicamente los orígenes del periodismo los podríamos encontrar, bueno, aquí tenemos la gran figura, ¿no?, de Guillén de Procard, que fue nuestro gran impresor, pero lo que es prensa diaria, tal, igual tendríamos que irnos precisamente a ese siglo XIX, con ese primer periódico conocido, como es el Patriota Riojano, que duró muy poquito, un año, porque al año siguiente ya inicia su reinado Fernando VII, y claro, lo de la libertad de prensa se anula. Y aquí en La Rioja fuimos especialmente prolíficos a la hora de crear cabeceras, de crear periódicos, unas veces centrándonos en Logroño, otras veces centrándonos en toda La Rioja, pero también metiéndonos lógicamente en poblaciones como Haro. Haro también tenía sus cabeceras, o Arnedo o Autol tenían sus cabeceras. Entonces tenemos que pensar que toda esa historia al final va a confluir en el gran diario que hoy en día seguimos teniendo 130 años después, como es La Rioja, ¿no? Tenemos ahí. Pero no solamente eso, es que además tenemos que pensar en el resto de medios de comunicación que nacen a raíz de eso. La radio, actualmente la televisión, ¿no?, que yo creo que es el gran medio. Todo confluye, ¿no? Y lógicamente Penélope lo va a llevar también por ahí, ¿no? Penélope, tú por ejemplo, a la hora de hablar de la guerra has dicho, son diarios muy descriptivos en los que además hay ilustraciones. Es que, por ejemplo, tú conoces perfectamente el tema de las ilustraciones. Es que las ilustraciones, unas veces cómicas, otras veces no cómicas, pero todas son trágicas. Todas son trágicas, exactamente. A ese tema. Y es que hoy en día seguimos haciendo lo mismo, siguen saliendo, ¿no?, las típicas viñetas, prácticamente todos los periódicos, todos los diarios. Entonces, y grandes figuras, que hablábamos de ello, ¿no? Grandes figuras del periodismo que también has analizado y has estudiado. Sí, evidentemente, pues está ahí Luis de Tapia, está también Luis Araquistain, que en ese momento también, si no me confundo, estaba trabajando para El Liberal, que luego dará paso a la Libertad. Pero bueno, luego también nos vamos a encontrar con otras figuras que a nosotros nos resultan igual un poquito más desconocidas porque no son o no han tenido ese estudio, ¿no? En este caso sí que lo hice en su momento, pero luego tampoco he publicado mucho acerca de él, pues como por ejemplo Antonio de Lezama, que también es bueno, medio riojano, medio alavés, sí, en este caso, y que lo vamos a encontrar en Los Aliados, pero que bueno, es un pionero de la radio en España y bueno, y cuando se va a Chile, porque se exilia en Chile, lo primero que hace allí también pues es crear una radio y un programa de radio pues para tener o dar noticias a los españoles. Allí siempre fue periodista, y todos esos nombres pues evidentemente los vamos a ver a lo largo de la conferencia. Y luego además hay otro tema que es súper interesante, que tú conoces perfectamente bien, Penélope, como es los recursos que tenemos aquí para esos estudios. No solamente las bibliotecas que tenemos, que son excelsas, sino también el papel del Instituto de Estudios Riojanos, donde tenemos prácticamente todas las cabeceras representadas, muchos ejemplares de esas cabeceras perfectamente conservados. De hecho, el diario de esta casa está allí y es una auténtica gozada ver cómo esos archivos se van generando, se van creando, y cuando pasen 20, 30, 40 años, por ejemplo, un historiador, nuestros hijos podrán, o nuestros nietos podrán ir y decir, a ver, vamos a ver qué decía Bruno sobre la casa de la Virgen, claro, o no, es verdad, o vamos a ver qué decía Bruno sobre el edificio de Correos, ¿no? Pues va a ser muy curioso, pero es que va a ser así. Entonces, lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora, con esas cabeceras que ya prácticamente todas están desaparecidas, lo van a poder hacer. Y van a continuar unas pocas, pues continuaremos con esas investigaciones también. Desde luego que sí, el papel, como decíamos siempre, del Instituto de Estudios Riojanos, que tiene un papel destacadísimo, ¿no? Cuando hablamos de patrimonio en este caso, y que supongo que te habrá tocado, ¿no?, tirar también de esas fuentes y de, claro, y de ellos. Sí, a ver, de hecho tuve, y además es que lo digo tal cual, el honor y el placer en su momento de ser la directora del área de Historia y Cultura Popular en el Instituto de Estudios Riojanos, y la verdad es que fue
fue un placer tanto acceder como investigadora antes de ocupar digamos esa dirección a todos los medios que ponían a tu alcance, la amabilidad a la hora de atenderte del personal, porque también yo creo que eso es muy importante a la hora de crear hábito de investigación y sobre todo pues la maravilla de poder acceder a esos archivos y poder consultar fuentes primarias, eso es fundamental. Desde luego. Y además, bueno, pues la conservación que se está haciendo. Efectivamente. El jueves estará esta ponencia de Penélope Ramírez en el Ateneo, pero tenemos más cosas y más actividades. Isaac, ¿qué más tenemos de todo. Ya me meto en tema noticiario. Venga, vamos a tal. ello. Ya sabéis que yo siempre traigo noticias buenas, que las malas se las dejo todas a Diego. Esta semana iba a traer una mala, pero para que no haya problemas ni dimes ni diretes, se la voy a dejar a él. Y nos vamos a ir con 3 actividades. La primera, que va a ser esa actividad secundaria porque viene después, que vamos a hacer también en el Ateneo. Vamos a hacer un taller, en este caso el taller lo van a llevar a cabo Lucía Díaz y Leire Torres, que para el gran público pues no serán muy conocidas, pero bueno, Lucía es una de las responsables del museo y el yacimiento de Altamira, en Cantabria, o sea que ya es una ultra mega crack a nivel nacional e internacional, y Leire Torres pues es una logroñesa, vamos, insultantemente joven, 27 años, y es también está dentro de la Universidad de Cantabria y es una de las pocas personas en el mundo que emplea una técnica novedosísima para datar huesos, en este caso, y bueno, ellas nos van a dar un taller sobre la prehistoria en este Ateneo, claro, siempre para eso, la chavalería de entre 6 y 12, 13, 14 años, acompañados de padres, madres, abuelos, quien quiera venir, un máximo de 20 personas, y empezaremos el sábado a eso de las 11:30, gratis. Muy bien, bueno, pues esa actividad también. También que me gustaría hablar de Euros por Libros, esa actividad de la tapería de Claus. Libros. Ya sé que ha salido, pero aquí los de Rioja Nostra somos muy pesados con este tema de ser solidarios, ¿no? Porque al final ellos hacen lo que hacemos todos, ¿no? Ser solidarios como buenamente pueden. Ellos lo que tienen es un gran stock de libros y lo ponen al servicio de todos los demás para que nosotros los compremos a un precio irrisorio, €1, y que ellos además donen todo ese dinero a Ucrania. Lo han hecho con la cocina económica, recordemos, hace poquito, el Banco de Alimentos. O sea, que es que ellos no sacan nada, al revés. Tienen que abrir, tienen que poner dinero, porque al final la luz, la estancia, todo tiene un precio, y todo ese dinero va a ir íntegro para Ucrania, para comprar pues lo que siempre más necesitamos, materiales médicos. Recordemos que allí en Ucrania sigue habiendo mujeres que están dando a luz, sigue habiendo niños, sigue habiendo de todo, discapacitados, están saliendo muchos temas de discapacidad, ¿no? Pues toda esa gente necesita sus recursos. Bueno, pues esta es la iniciativa de Euros por Libros, en la que bueno, pues podemos colaborar con Ucrania y desde luego la solidaridad de la tapería de Claus, que siempre están ahí. Siempre está ahí. Y otra actividad, en este caso de Rioja Nostra, una excursión. La he dejado para el final. ¿A dónde nos vamos? Porque estamos emocionados porque vamos a hacer nuestra primera actividad como asociación. Ya como plataforma habíamos hecho cosas, pero como asociación es nuestra primera escapada. Y ahora ya que empieza la primavera, que empieza el buen tiempo y que nos podemos quitar la mascarilla en exteriores y dentro de poquito en interiores, nos vamos a ir nada más y nada menos que al mejor yacimiento de La Rioja, a Contrevia Leucade. Digo el mejor, luego vendrán los romanos de Calahorra o algo y me darán pal pelo, pero bueno, para mí es el mejor. Y vamos a hacerlo ese día 3 de abril, la salida muy prontito por la mañana, en torno a las 9:30, y el precio de risa también, €7, que es lo que vale la entrada a Contrevia. Después ya veremos a ver cómo comemos, cómo no comemos, pero lo importante es visitarlo. Haremos distintos grupos dependiendo de la cantidad de personas que vayan, pero bueno, es que va a ser un auténtico lujazo, ¿eh? Y no porque vayamos los de Rioja Nostra, sino porque, bueno, también. Es que en Rioja Nostra al final el más tonto soy yo, ¿no? Como digo siempre, y es que tenemos arqueólogos, tenemos etnógrafos, tenemos arquitectos, tenemos de todo, y siempre la visión que van a aportar va a ser excelsa.
Muy bien, bueno, pues ahí está, esa actividad también que organizar a Nostra, esta excursión a Contrebia Leucade, ese 3 de abril y bueno, la charla en la Ateneo también de Penélope. Gracias, Penélope. Gracias a vosotros, de Gracias, verdad. Isaac. Bueno, vamos con más asuntos. En este caso vamos a continuar hablando de historia. Ya saben que también todas las semanas recorremos alguna parte histórica de nuestra comunidad. Esta semana nos quedamos en Logroño para hablarles de un arquitecto tremendamente importante, Maximiano Hijón. Vean. Hola Bruno, esta semana he decidido que empecemos aquí los dos juntos por la importancia que tiene Maximiano Hijón para la ciudad de Logroño. Eso es, pues bueno, pues buenas tardes. Pues sí, nos hemos venido quizás a uno de los puntos, bueno, si no el que más, punto pues neurálgico de la vida de este arquitecto. Su casa, ¿verdad? Eso es, nos hemos venido a la puerta de su casa, que la tenemos que ubicar en el número 5 de la calle Herrerías. Que, perdona que te interrumpa, que es su casa, pero que no sabemos a día de hoy si la hizo él. Eso es, sí, es cierto. ¿Y cómo es así? Pues muy fácil. En el siglo XIX, o bueno, en cualquier momento, para construir, para edificar una casa, era necesario pedir unos permisos, firmar en el ayuntamiento, lo que sea. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que este hombre era el arquitecto municipal. Y entonces, pues, no hay expediente de esta casa. No sabemos si se ha perdido, no lo pidió, no sabemos exactamente nada. Sí que sabemos que en el año 1856, cuando Maximiano Hijón vuelve de estudiar toda su vida en Madrid que tuvo, porque hemos de recordar que este hombre estudió en la Real Academia de San Fernando de Henares, una de las más prestigiosas de la época, entró en contacto con el Madrid isabelino, y a su vuelta decide construir una casa en la que era el jardín de su padre. Él había nacido en su propiedad, pero en la casa de la calle Mayor. Y bueno, hemos de suponer que cuando viene, pues construye esta casa que tantos elementos trae de ese Madrid isabelino. ¿Qué elementos así me puedes mencionar? Porque sí que los leones son muy distintivos de su figura arquitectónica hablando. Pues sí, hay varios edificios, porque bueno, Maximiano Hijón trabajó aquí, porque fue arquitecto municipal aquí, pero también fue arquitecto provincial en Pamplona. Construyó el Café Iruña, diseñó el Salón de Trono de la Diputación y el que fue el Instituto de Segunda Enseñanza. En muchas de esas obras, pues colocaba estas carismáticas aldabas en forma de cabeza de león que servían para lo que acabo de hacer, llamar a la puerta. Entonces, bueno, pues sí que era pues un gusto. ¿Qué más podemos reseñar? Pues tiene motivos vegetales por toda la fachada. Está todo hecho en yeso, porque claro, la arquitectura que vemos, si nos fijamos esta casa, tiene un primer nivel de piedra y vemos unos ladrillos, pero esos ladrillos están pintados, igual que todas las yeserías que recubren las ventanas. Y sí que es cierto que esta casa tiene una peculiaridad, porque arriba vemos que hay dos miradores, pero esos miradores, esos sí que tenemos expediente, fueron colocados en 1890. Bueno, Bruno, ¿y ahora a qué casa me vas a llevar de Maximiano? Pues podremos acercarnos a una que sería de las más importantes, que puede ser la Casa del Pozo, que Pues fue bueno. encargada y una de las más importantes. Vamos a conocerla. Detrás de ti. Y hemos llegado ya, Bruno, a la Plaza San Bartolomé, ¿no? Donde se ubica la Casa del Pozo. Eso es, pues otra de las arquitecturas, digamos, destacables de Maximiano, que bueno, fue construida ya, pues ya ha entrado el siglo XIX, y bueno, pues también reúne bastantes de sus gustos, porque podemos ver todavía esos motivos vegetales, esas ventanas, esos arcos, y tenemos un elemento que no hemos de olvidar, que es la solanera. Aunque la solanera en los proyectos de Maximiano no aparece, por lo cual hemos de pensar que se puso posteriormente. Pero echando un vistazo así rapidito, tiene bastante menos ornamentación que su propia casa. Eso es, sí, pues obviamente. Su casa, desde luego, según podemos ver, hecho, digamos, el resto, hizo un poco su gusto pomposo.
es ya una obra ya más tardía, ¿no? Porque ya con la otra pues se lleva, me parece que son pues más de 15 años. Es un poco esa evolución que tienen sus obras, pues un poco a ir dejando atrás todo ese barroquismo, ir acercándose un poco más pues a esa tendencia pues utilitaria de los edificios, reservando, eso sí, motivos como pues pueden ser lo que hemos comentado, esas flores, esas hojas que todavía siguen apareciendo. ¿Y Maximiano era un arquitecto que trabajaba por encargos? Sí, bueno, hemos dicho que fue arquitecto municipal, recibió los encargos del ayuntamiento, pero también podía haber personas, como podría ser esta familia, que le piden que pues, les construya una casa, les arregle una fachada o lo que sea. Pero también el doctor Zubia le hizo algún encargo, ¿no? El de su farmacia, ¿puede ser? Eso es, su farmacia, una de las farmacias más importantes de Logroño, que está en la calle Mayor. La obra, lo que es la reconstrucción, la hizo Maximiano Hijón, porque bueno, el doctor Zubia era una de las personas más ilustres del siglo XIX, tiene una colección de botánica, pues un personaje muy destacable, y le encarga pues, al arquitecto más renombrado del momento que le construyó pues, también una construcción pues, parecida en ese sentido, pues tiene unos arcos, una decoración un poco más o menos pues ya reservada a algunos elementos, pero seguimos viendo elementos pues muy característicos de la figura de Maximiano. Y por último ya, esta casa del Pozo, ¿qué utilidad tiene ahora? Bueno, pues esta casa pues, fue edificada, se la encargó una familia para ser una vivienda, fue escuela, bueno, tiene varios usos, fue unos grandes almacenes y ahora mismo es la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja. Entonces, bueno, pues es un poco esos cambios que van teniendo los edificios, pues porque claro, al fin y al cabo pues va cambiando, claro, estas casas ya tienen pues de unos cuantos años, entonces bueno, pues es parte de su historia. Y para despedir el reportaje de esta semana, ¿dónde me vas a llevar? Pues nos vamos a una de las que serán las casas más importantes de Maximiano también, por su conservación y por su ubicación, que es en la calle Bretón de los Herreros. Ahora explicamos por qué. Vamos a ello. Llegamos, Bruno, ya a la última parada del reportaje de esta semana y hemos elegido el centro de Logroño, un punto neurálgico. Eso es, pues sí, nos acercamos a otra de esas casas destacadas, casas importantes que realizó Maximiano. Esta vez la tendremos que buscar en el actual Bretón de los Herreros 12. Cuéntame cosas de esta fachada significativas. Pues a ver, lo más significativo es que bueno, veremos que los pisos, en los primeros, segundos pisos, veremos esas hojas de acanto en esos capiteles que nos recuerdan a lo que había en su casa. También veremos en los pisos superiores esas flores más estilizadas que nos recuerdan más a las que hemos visto en la casa del Pozo. Vemos por supuesto los miradores, que ya son también de esa época más avanzada. Y bueno, hemos de situar, ahora mismo tú muy bien has dicho que estamos en el centro de Logroño, pero en el momento que se construyó esta casa, acaban de derribar las murallas, se construyó en el muro, siguiendo esos primeros ensanches, porque hemos de señalar que Maximiano Hijón, aparte de arquitecto de edificios, fue el encargado de realizar el plano de alineaciones urbanas hacia aquella parte. ¿Qué trazó? Pues bueno, trazó las calles Avenida de Navarra, sobre los muros, y bueno, lo que es el principio de Avenida de la Paz. En un primer ensanche de la ciudad, es la primera vez que la ciudad empieza a crecer hacia el este. Y para terminar ya, mencionamos un poco una lista de esas casas que ha realizado aquí en Logroño Maximiano Hijón. Bueno, pues es una lista larga, de verdad, una persona que bueno, nació, que lo hemos dicho, en 1827, murió en 1891, le dio tiempo a hacer muchas cosas. Podríamos acudir a la calle Ollerías, ahí nos queda una. En la calle Portales todavía nos quedan algunos restos, una fue derribada y ha sido reemplazada. El antiguo Café Los Leones, que ya no existe. También, bueno, podemos mencionar en la travesía de San Juan, metidos en un callejón que apenas las vemos, en la parte izquierda, en la calle Rúa Vieja,
En la calle Mayor hemos mencionado la casa del doctor Zubía. Bueno, incluso fue también el responsable de hacer el alcantarillado de la ciudad y el puente para pasar al Sotillo. O sea... Bueno, pues con este gran repaso que nos acabas de hacer del arquitecto Maximiano Hijón, que tanta importancia ha tenido para la ciudad de Logroño, despedimos el reportaje esta semana. Pues muy bien, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Bruno. Lo mismo. Ahí estaba la propuesta, y precisamente de propuestas, en este caso de casas rurales, vamos a hablar a la vuelta de esta publicidad. Si no tienen plan para la Semana Santa, vayan pensando en una casa rural, lo vemos a la vuelta.